Hello, hello, good afternoon, my friends. Today, I continue with the second part, the present. That's to say, hoy vamos a seguir con la segunda parte del verbo presente. I hope you like. Yo espero que les guste. Empezamos con el simple present. El simple present, ¿para qué nos sirve? Narra acciones habituales, planeadas, programadas, seguidas o indeterminadas. Repeat again. Narra acciones habituales, planeadas, programadas, seguidas o indeterminadas. Antes de empezar, vamos a empezar con se divide en tres partes. Para poderlo explicar, está el afirmativo, está el negativo y está el interrogativo, con lo que vamos a empezar con la estructura gramatical del afirmativo. Para poder conseguir una oración, debemos de estar con el subjects, el verbo y el complemento. ¿De cuántas partes se compone el afirmativo? De tres partes. Subject, que es el sujeto, el verbo, que es ver, complement, que es el complemento de la oración. Un ejemplo de ello, Kay practice basketball. You don't forget about the is. No debemos olvidarnos de la S. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una oración afirmativa. Cuando estamos hablando de una tercera persona, lo dijimos en la clase anterior, las terceras personas es he, she e it. He, she e it son terceras personas, por eso debemos agregarle al verbo una S. Ahí está el ejemplo. Kay practice basketball. Ahora continuamos con su forma negativa. Para hacer su forma negativa debemos de ir dependiendo de qué vaya a ser el sujeto, es como vamos a escoger entre do o does. Does lo vamos a manejar siempre y cuando estemos hablando de la tercera persona. Les vuelvo a repetir, la tercera persona es he, she e it. Esas son terceras personas, por eso debe de ir con does. Sigo con la sintaxis. Subject plus do or does plus not plus verb plus complement. Repeat again. Subject plus do or does plus not plus verb plus complement. La oración está así escrita. Kay doesn't practice basketball. Como les dije ahorita, depende del género de la persona, es como se ocupa do or does. He es él. Puede ser Omar, puede ser Erasmo, puede ser José, puede ser Francisco, es he. But, si es de géneros female, por ejemplo, Kay, Laura, Mayra, Jessica, in another option. Siempre debe de ir con dos. En ese caso, como la oración es negativa, Kay doesn't practice basketball. Si se fijan en este ejemplo, ya no lleva la S. ¿Por qué ya no lleva la S? Porque estamos utilizándolo aquí con el auxiliar. Si el auxiliar es dos, lo vamos a ocupar, como les dije, con he, she e it. Ahí vamos a ocupar dos.
Kay doesn't practice basketball. Por eso ya no lleva la S aquí en el verbo. Seguimos con la forma interrogativa. The for interrogative. The for interrogative debemos de poner primero el auxiliar. El auxiliar puede ser do or does plus subject plus verb plus complement. Repeat again. Do or does plus subject plus verb plus complement. Ahí está un ejemplo. Does Kay practice basketball. Tanto en su forma negativa e interrogativa se le quita la S al verbo. Nada más se le pone en el afirmativo. En su forma afirmativa. Se le agrega la S, como aparece aquí. En las demás ya no aparece. Ahora continuamos con el presente progresivo. Bueno, como les dije, continuamos con el present progressive o present continuous. The present continuous describe acciones que están pasando en este momento. Describe the action that is past in this moment. Como les digo, se conforman de tres partes: afirmativo, negativo e interrogativo. La primera parte del afirmativo siempre debe de ir subject, que es el sujeto, de verb be, de verb plus ing plus complement. ¿Para qué utilizamos el ing? Para nosotros decir, hey, el ejemplo que aparece ahí, the teachers are practicing for the musical. Los maestros están practicando. Es para decir, agregarle al verbo, ando o yendo. Walking, caminando. Running, corriendo. In this case, practicando. Siempre debes agregarle el ing al verbo para que diga practicando, corriendo, caminando, tomando, no tomando de beber, sino tomando de agarrar, sujetar. Continuamos. En este caso, nosotros les vuelvo a repetir, subject plus be plus verb be plus verb plus ing plus complement. El ejemplo, the teachers are practicing for the musical. The teachers are practicing for the musical. Estamos diciendo que los maestros están practicando para el musical. Next. The for negative. The for negative, the syntaxis. Subject plus verb be plus not plus verb plus ing plus complement. En este caso ya viene reducido. Dice, the teachers aren't practicing for the musical. The teachers aren't practicing for the musical. En este caso, nosotros en vez de decir are not, aquí redujimos aren't. Al igual que si dijera is not, en vez de decir is not, decimos isn't. Aquí podemos hacerle isn't. En cualquiera de las dos maneras es correcta. Decir are not o aren't o is not or isn't. Nada más para que reduzcan la conversación, en vez de decir are not, aquí reducimos
aren, isen. Continuamos. Ahora seguimos the form interrogative. The form interrogative, verb be plus subject plus verb plus ing plus complement. En este caso, primero aparece el verbo to be de teachers. Estamos hablando de ellos, excuse me, de varios. Por eso utilizamos are the teachers practicing for the musical. Are the teachers practicing for the musical? You don't forget about the interrogative signal. La señal interrogativa. Siempre después de una pregunta, siempre debe de ir la señal interrogativa. Y nomás debe de ir de este lado. En el último. No en el principio, como en el español. En el español debes de poner tanto al principio como al final de la oración interrogativa. Aquí en inglés, no. Aquí le ponemos el verbo to be, vuelvo a repetir, verbo to be, the subjects, the verb, plus, ing, y el complemento. Repeat again. Verb be, subject, verb, ing, complement. Ahora seguimos con present perfect. Me van a preguntar, ¿para qué es todo esto? Es toda la parte del present perfect. ¿Para qué nos sirve el present perfect? El present perfect se usa cuando nos referimos a una acción que empezó en un tiempo y que no ha acabado. Para eso es el present perfect, el presente perfecto. Antes de empezar, debemos de conocer cuál es su estructura. Cuándo vamos a utilizar had y cuándo vamos a utilizar has. Had como verbo significa tener, pero en ese tiempo de presente perfecto lo vamos a ocupar como auxiliar. Para utilizarlo como auxiliar debemos de tener en cuenta esto. Depende del pronombre personal, es el que se va a ocupar. Por ejemplo, para utilizar had, lo vamos a ocupar en I, you, we y they. I, you, we y they, vamos a ocupar had. Para ocupar has, debemos utilizar he, she e it. Repeat again. I, you, we, they, had. He, she e it, has. ¿Cuáles son las reducciones? Las reducciones en su forma negativa, haven't, que significa had not, hasn't, que significa has not. ¿Cuándo vamos a utilizar has not? Cuando una oración negativa empiece con he, she e it. ¿Cuándo vamos a utilizar haven't? Cuando una oración negativa se ocupe I, you, we y they. Ok. ¿Cuál es su estructura gramatical? Subject plus ha or has plus past participle plus complement. For example, I had eaten in your house. I had eaten in your house. Yo he comido en tu casa. I had eaten in your house. Es para referirnos yo he comido. I had eaten. Si se fijan, como it es un verbo irregular, cambia su estructura. Eso pasa cuando estamos utilizando verbos irregulares. Los verbos irregulares, aquí tenemos uno que es eaten. Aquí en esta parte tenemos been, que
que vamos a ocuparlo para hacer o estar. Viren, que lo vamos a ocupar para golpear. Viren, become, que significa volver o llegar. Begun, begun, que vamos a ocuparlo para empezar. Blow, que significa soplar. Broken, que significa romper. Brow, que significa traer. Y build, que significa construir. Repeat again. Build, ser o estar. Miren, golpear. Become, llegar o volver. Begun, empezar. Blown, soplar. Broken, romper. Brow, traer. Y build, construir. Todos los verbos irregulares siempre cambian su estructura. Por eso deben de tener en cuenta y presente que cuando es un verbo irregular, nunca se forma igual. Si es regular, nomás se le agrega ed, pero si es irregular, cambia la estructura de la palabra. Por ejemplo, eat es comer, pero si es presente perfecto, cambia a eaten, al igual que en pasado. En pasado se escribe ate y en su pronunciación ate o eat. Continuamos. Subject plus ha or has plus past participle plus complement. In su form affirmative. In su form negative, subject plus had or has plus not plus past participle plus time expression. For example, they haven't eaten yet. Si se fijan, aquí aparece haven't y aquí aparece haven't. Haven't, les recuerdo que dependiendo del sujeto es como vamos a manejarlo. Aquí en estos casos estamos utilizando you, they y I. Por eso utilizamos had o haven't. They haven't eaten yet. Continue. Interrogative form. Interrogative form, the auxiliary had or has plus subject plus past participle plus time expression. You don't forget about the signal interrogative. No deben de olvidar la señal interrogativa. Por ejemplo, have you done much exercise this week? Have you done much exercise this week? Que significa, tú has hecho mucho ejercicio esta semana. Has tú hecho mucho ejercicio esta semana? Have you done much exercise this week? You don't forget about had or has plus subject plus past participle plus time expression. Me van a preguntar cuáles son los time expression. Los time expression son los que complementan la oración o la interrogación, tanto sea afirmativa, negativa o interrogativa. Los principales time expressions que se ocupan en el present perfect
Since, use, ago, lately, yet, already, never, ever, recently, que significa desde, solo, hace, últimamente, aún, ya, nunca, siempre, recientemente. Repeat again. Since, use, ago, lately, yet, already, never, ever, recently. Repeat. Since, use, ago, lately, yet, already, never, ever, recently. Desde, whose, que significa justamente o solo, ago, hace, lately, últimamente, yet, aún, already, ya, never, nunca, ever, siempre, recently, recientemente. Well, I hope you like my video. If you had a question, maybe you can to call me. My call me 296-119-1626. Si tienen alguna duda, pueden llamarme al 296-119-1626. Bye bye, take care. See you tomorrow.